Hagamos lo correcto, hagámoslo siempre, fue el lema de CADE Universitario 2017. Veamos las propuestas que surgieron de este CADE Universitario 2017. Exponen Ítalo Muñoz, socio de Alonso y Muñoz Consultores. Drago Quisic Aguirre, presidente de CADE Universitario 2017. Alexandra Chirinos, embajadora de CADE Universitario 2017. Y Caleb Rojas, embajador de CADE Universitario 2017. Dejamos con la palabra a Ítalo Muñoz. Gracias, Gianfranco. Buenas tardes a todos. En IPAE estamos convencidos que el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la ley son indispensables para el desarrollo del país. Como parte de este compromiso, hemos venido desarrollando diferentes iniciativas para fortalecer las instituciones. Entre estas iniciativas se encuentra Hagamos lo Correcto. Como parte de esta iniciativa, en el año 2015, le encargamos un estudio a Arellano Consulting para indagar cuáles eran las actitudes en general del empresariado peruano frente al cumplimiento de la ley y en general a hacerlo correcto, entendiendo hacerlo correcto en un sentido más amplio como lo que era éticamente válido, éticamente correcto. Los hallazgos de este estudio, yo los resumiría principalmente en tres que me llamaron a mí más la atención. El primero de ellos era que la falta de cumplimiento de la ley en general se debía, en primer lugar, a una falta de adecuación de las normas de la legislación a la realidad del país, ¿no? Este era claramente el caso, por ejemplo, de la legislación laboral, muchas veces también de la legislación de defensa civil, leyes, normas que podían ser muy aspiracionales, pero que establecían estándares que eran que eran muy difíciles de cumplir para la gran mayoría de empresas del país. Y aquí empezaban algunos de los problemas. En el informe también preguntamos sobre el tema de la corrupción en general, la actitud de las empresas frente a este tema, y uno de los hallazgos fue que, sobre todo a nivel de las empresas más chicas, lo que nos decían es: el pago de coimas tenemos que hacerlo para sobrevivir en el mercado. Y esto ocurría muchas veces en aquellos sectores de la economía que estaban más regulados, en los que las empresas pequeñas requerían más de autorizaciones, de permisos de parte del Estado. En parte eran, de alguna manera, efectos de la sobreregulación de la economía. En cuanto a la actitud de las empresas más grandes, esto era el año 2015, y algo de lo que ya se podía ver era una mayor preocupación en las empresas por el impacto que la falta de cumplimiento de la ley o no hacer lo que fuera éticamente correcto pudiera tener en su imagen corporativa, en su reputación en el mercado, ¿no? Y ya empezaban a hacer algunos cambios en sus procesos internos, en sus sistemas de control, para garantizar que podían cumplir la ley. Ahora, los hallazgos de estos informes yo creo que nos dan algunas pistas de cuál es el camino que tenemos que recorrer en los próximos años para hacer las reformas institucionales que el país requiere emprender. Es claro que las reformas institucionales son complejas de implementar porque implican cambios en nuestras actitudes frente a lo que es éticamente correcto, ¿no? Y lo que es éticamente correcto forma parte de nuestra cultura, de los valores sociales con los que hemos crecido y todo aquello que viene
desde nuestra niñez, ¿no? Y son cosas que son difíciles de cambiar. En este CAE hemos visto muchísimos ejemplos de ellos, se han citado, por ejemplo, nuestras actitudes frente al respeto a las normas de tránsito, o si pagamos o no pagamos a los policías, si es que exigimos factura para que nos cobren o no nos cobren el IGB, ¿no es cierto? Son todos casos, ejemplos, en los que yo creo que de alguna manera comprobamos que la actitud que en general tenemos, y creo que esto hay que reconocerlo, frente al cumplimiento de la ley, es algo informal, es algo laxa, ¿no? Y esto yo creo que parte para poder resolver el problema tenemos que tener claramente este reconocimiento. En primer lugar, yo creo que tenemos que reconocer que este problema es un problema de todos, es un problema de la ciudadanía, es un problema del sector privado, es un problema del gobierno, es un problema de los políticos. Y entonces la solución la tenemos que poner todos. O sea, todos tenemos que ayudar a resolver estos problemas y hacer algo de nuestra parte. No es que el problema está al costado, el problema está en todos, ¿no? Creo que este es un reconocimiento que es fundamental. Ahora, para empezar a resolver estos problemas, algo que es esencial es que creemos una cultura de cumplimiento de la ley a nivel del país, y que pongamos esto, creo yo, como una prioridad a nivel nacional. Para esto algo que yo creo que tenemos que empezar a hacer es fortalecimiento de valores. Creo que esto es importante y es algo que deberíamos hacer en diferentes frentes, ¿no? Poner estos temas en la agenda educativa, poner estos temas, yo creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental que cumplir. Y el sector privado también, las empresas de mayor reconocimiento, de mayor prestigio, con marcas más reconocidas, yo creo que deberían incorporar esto dentro de su publicidad de alguna manera, ¿no? Fortalecer los temas de cumplimiento de la ley y de fortalecimiento de valores, de manera que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de estos temas para el desarrollo del país. Pero obviamente esto no es suficiente. El país tiene que emprender estas reformas institucionales, ¿no? Y para eso creemos que es indispensable algún tipo de acuerdo o de compromiso político, sin lo cual va a ser muy difícil que avancemos en estas reformas que tenemos que hacer a nivel del Poder Judicial, a nivel de los partidos políticos, a nivel de los gobiernos regionales y de la Contraloría de la República en general. En diferentes frentes tenemos que avanzar, y sin un acuerdo político va a ser muy difícil que podamos avanzar en estos temas de largo plazo. Y creo que desde el sector privado tenemos que involucrarnos en estos temas. No podemos ser simplemente verlos, tenemos que incorporarlos, no podemos ser ajenos a ellos, tenemos que tratar de involucrarnos, promover las discusiones, de alguna manera tratar de poner estos temas en la agenda nacional, no dejar la discusión únicamente para los técnicos o los entendidos. Hay que tratar de participar, y estoy seguro que podemos aportar y hacer contribuciones valiosas en ese sentido. Un aspecto que también es muy importante es que como país cambiemos nuestra actitud frente a las leyes. No podemos seguir legislando de espaldas a la realidad. Las leyes tienen que adecuarse y tienen que poder ser cumplidas para la gran mayoría de peruanos. No hacerlo da un mensaje muy etéreo, da la idea de que las leyes se dictan, pero que no necesariamente se cumplen. Y creo que eso sigue generando divisiones a nivel del país, entre un país, en una parte del país que puede cumplir las leyes y otra parte que está al margen de eso. Y eso creo que no nos ayuda como país a tener un país unitario e integrado. Finalmente, creemos también que es muy importante
que el sector privado confíe más en la autorregulación, que se imponga estándares que muchas veces puedan estar por encima de estos estándares más bajos que pueda establecerse legalmente, y que confíen, ¿no?, que confíen en el poder que tiene hacer lo correcto para el fortalecimiento de su imagen corporativa, para el fortalecimiento de reputación y del valor de sus marcas, que es realmente lo que resume el valor que una empresa puede hacer, la contribución de una empresa a nivel del país en una economía que es dinámica y que es competitiva, ¿no? Para concluir, nosotros en IPAE estamos convencidos de que estas reformas que el país tiene que hacer son reformas en las que los jóvenes tienen que participar activamente, tienen que intervenir. Y por eso nos pareció que una forma de iniciar de alguna manera esta campaña de fortalecimiento de valores era entregar esta iniciativa de Hagamos lo Correcto al CADE universitario conformado por jóvenes líderes que forman parte de este CADE, ¿no? Entonces, dejo yo con ustedes a Drago Kisic, que es presidente del CADE universitario. Muchas gracias. Bueno, yo ya no soy tan joven, todavía me considero como parte del grupo de los jóvenes, pero ha sido un orgullo para mí este año poder representar a los jóvenes a través del CADE universitario. La verdad es que es un evento electrizante, de mucha pasión, y de verdad ha sido muy satisfactorio poder representar a los jóvenes este año en este evento con la campaña de valores que menciona Ítalo, ¿no? Y yo tengo una noticia muy alentadora que darles a todos, y es que alrededor de 8.3 millones de ciudadanos son jóvenes en el Perú, y eso representa alrededor del 28% de la población. Y estos jóvenes evidentemente quieren hacer un futuro mejor, quieren construir un mejor Perú. Son millennials, muchos de ellos, trabajan y ejercen actividades con pasión y les interesa mucho involucrarse en diferentes actividades del país. Y depende de nosotros también que estos jóvenes se puedan quedar en el país y ser productivos y trabajar para estos fines. Entonces es un bono demográfico que debemos aprovechar muchísimo. Ahora, el CADE universitario tiene alrededor de 23 años ya de vigencia. Empezó como un evento a raíz de una réplica del CADE Ejecutivos, curiosamente. Ya tenemos una personalidad propia, un formato propio, tenemos alrededor de 23 años y hemos impactado alrededor de 15.000 jóvenes. Y hemos identificado ya alrededor de 100 jóvenes que están en diferentes iniciativas de impacto en el Perú. Por ejemplo, Yamil Osorio, que está en la foto y que asistió a este evento, es una ex-cadeísta que evidentemente está teniendo grandes logros como gobernadora regional de Arequipa. Esta es una foto del evento y uno de los jóvenes que entusiastamente estaba levantando la mano. El CADE tradicionalmente lo que ha hecho es potenciar el liderazgo de los jóvenes, ayudarlos a ser verdaderos agentes de cambio, y para eso ha sido indispensable también la participación de líderes como ustedes. Más de 1000 líderes como ustedes han participado en diferentes actividades en el CADE universitario, y eso es muy importante porque necesitamos acercar generaciones, necesitamos inspirar a estos jóvenes y guiarlos también hacia su camino de desarrollo profesional y hacia las diferentes actividades que ellos pueden hacer para el impacto del país. El lema de este año tiene que ver con como mencionó Ítalo, con hagamos lo correcto, hagámoslo siempre. ¿Y qué quiere decir hagamos lo correcto, hagámoslo siempre? Bueno, tiene que ver con la importancia de la ética en el liderazgo, con la importancia de la ética y de la integridad en todas las decisiones que nosotros tomamos, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y también con considerar el efecto que esas decisiones tienen en los demás, no solamente en nuestro beneficio personal, sino en lo público. Este año compartimos muchas experiencias con los jóvenes, con más de 600 jóvenes que asistieron al evento, y también recogimos muchos de sus anhelos, de sus ímpetus y de sus comentarios en el CADE universitario. Y también nos alegra mucho de que por primera vez hemos hecho ya 13 réplicas del CADE universitario, llegando a 5000 jóvenes adicionales
en 10 provincias y 3 réplicas que han sido también en Lima. Entonces, eso nos enorgullece muchísimo porque es un movimiento que está creciendo a lo largo de todo el país y queremos llegar a la mayor cantidad de jóvenes, escucharlos, recoger sus comentarios y luego sacar nuestras propias conclusiones. Y dentro de estas conclusiones, algunas cosas que vimos en el evento de este año, en una encuesta que realizamos, es que los 3 elementos que más obstaculizan el desarrollo de nuestro país es la baja educación, la falta de visión a futuro y la corrupción. Estos temas evidentemente están ligados a mucho de lo que hemos conversado en este evento. La educación, por ejemplo, es un pilar importantísimo para cambiar los valores también, porque como dijo Ítalo, debemos empezar también desde abajo y lo que debemos conseguir es una verdadera transformación cultural, ¿verdad? No solamente hacer lo correcto como campaña, sino conseguir una verdadera transformación de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y el tema de la visión país, porque necesitamos ir conjuntamente hacia un mismo objetivo. Y no nos queda claro todavía qué es lo que vamos a hacer en 20 años, si vamos a seguir siendo un país extractivo o si vamos a ponerle prioridad al capital humano y en qué sectores. Y finalmente el tema de la corrupción, que ya todos conocemos, que es un mal muy fuerte, que ha erosionado la confianza entre todos los peruanos y esto evidentemente ha tenido consecuencias en la actividad económica, pero también en lo social, en lo político y en muchas otras áreas. Este año sacamos 7 conclusiones y las hemos ordenado en 2 categorías. La primera categoría es que hacer lo correcto debe ser una prioridad nacional. Y como bien decíamos, la integridad debe ser un elemento que nos llene de orgullos como peruanos, así como estamos orgullosos de que nuestra selección ha ido al mundial o estamos orgullosos de nuestra gastronomía, debemos estar orgullosos también de nuestra cultura, de nuestra integridad como seres humanos. Y hacia eso queremos llegar. Y ahora voy a invitar a Alexandra para que nos cuente, como embajadora del CAD Universitario, qué opina y qué nos puede contar sobre esta primera grande conclusión. Así es, Drago. Titulares como estos, gracias. Titulares como estos son los que no queremos ver más. Rechazamos abiertamente la corrupción, nos indigna y no queremos vivir con ella. Nosotros los jóvenes entendemos que hay situaciones que muchas veces nos han debilitado, pero tenemos que recuperar la institucionalidad. Y por eso estamos aquí, para hacer un llamado a entender que de nuestras acciones, que de sus acciones políticas, civiles, en el sector público y privado, depende el cambio que anhelamos. Suelen decir que nosotros no nos interesamos, que somos apáticos, que criticamos todo y que proponemos muy poco. Sin embargo, se han vuelto a equivocar. Nos interesa y mucho. Somos fuertes, tenemos convicción, tenemos energía y sobre todo fortaleza para hacer lo correcto. Tal es así que más del 80% de nosotros hemos participado en diversas iniciativas alrededor del país que contribuyen a nuestras comunidades. Este es un tema bastante sensible. Yo soy católica, sin embargo, esto no representa los valores de mi fe. No podemos negar una realidad. Como en cualquier institución, siempre hay quienes hacen mal uso de la libertad. Y claro, cuando el objetivo es tan grande, cuando la misión es tan grande, es que las traiciones como esta duelen más. Sin embargo, nosotros estamos aquí para hacer muestra de coherencia, de congruencia de vida, desde lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos. Apostemos por ser líderes coherentes con nuestros principios y valores, desde las acciones más cotidianas, más sencillas que realicemos, hasta aquellas decisiones trascendentes que direccionan el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Alexandra. Es alentador cómo los jóvenes ya están involucrándose en diferentes actividades. Gracias. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad, ustedes, nosotros, de acompañarlos a que esto se sostenga en el tiempo y que no sea solamente algo de una sola vez, de una actividad de voluntariado, sino que sea un interés permanente y que genere un movimiento permanente de los jóvenes y de todos nosotros también. La segunda grande conclusión que sacamos este año del evento de los CADE universitarios es que el país puede ser un país desarrollado. El crecimiento económico es necesario, como bien lo hemos conversado en este evento, pero no es suficiente. Hemos entrado en una etapa de desarrollo en que necesitamos hacer las reformas estructurales para poder llegar al siguiente nivel de desarrollo. Y lo que hemos recogido es que estos son los grandes temas que necesitamos trabajar de manera urgente.
En primer lugar, la ciudadanía activa, y la ciudadanía activa depende de todos nosotros. Empieza por el cambio individual de cómo actuamos nosotros, cómo evaluamos nuestras decisiones y cómo nos involucramos en las diferentes soluciones en el día a día. Ya no pueden haber más cuerdas separadas entre lo público y lo privado. No pueden haber más cuerdas separadas entre nuestros intereses personales y lo colectivo. Necesitamos necesariamente involucrarnos como ciudadanos en las soluciones de las diferentes problemáticas para que todos podamos ir avanzando juntos hacia el desarrollo. En el tema de ética y valores es evidente que las malas prácticas como las que ha mencionado Alexandra, la corrupción, tienen que ver con un componente de ética y valores. Necesitamos concientizar a la gente que cuando cometen estas malas prácticas van a perjudicarse ellos mismos, van a ser sancionados, pero también va a haber un daño colectivo que finalmente nos va a estancar, nos va a paralizar y va a erosionar esa confianza entre todos nosotros. Ese es un trabajo de corto plazo en algunos casos, pero también de mediano plazo, en el sentido que también entran temas como la educación y los valores de los niños. Pero sin duda nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque mediante el ejemplo es que muchas de las personas empiezan a replicar y a repetir ciertos comportamientos. Y en términos de la institucionalidad, como bien lo ha dicho Italo, debemos reforzarla, debemos valorarla, y evidentemente hay una serie de reformas que hacer también en el Poder Judicial, en la policía y en algunas instituciones públicas, también para poder reforzar y generar un círculo virtuoso alrededor de la institucionalidad. Y ahora voy a invitar a Caleb para que nos cuente un poquito de esta conclusión, cuál es la opinión de los jóvenes directamente. Bravo. Todos dentro y fuera de esta sala sabemos del crecimiento económico que nuestro país ha experimentado en más de 20 años. Este Perú claramente no es el de nuestros padres. Sin embargo, debemos empezar en unir las cuerdas de las cuales hemos estado hablando en toda la edición de este CADE 2017. Además del crecimiento económico, debemos enfocarnos en fortalecer la democracia y la institucionalidad, bases para una república en serio. No hay que olvidar la promesa republicana. Estas imágenes, las que ustedes ven, no nos representan. Lo que nosotros somos es algo distinto. Como joven chalaco, no me hallo en la imagen, ni siquiera en la política que ha favorecido que esto siga continuando y agravándose en mi región. Nosotros somos diferentes y debemos enfocarnos en ser ciudadanos activos, que nos comprometemos con iniciativas como el CADE universitario, que actuamos con integridad y que somos capaces, además, de abrazar no solamente responsabilidades, sino también nuestros derechos. Ítalo, por favor, acompáñanos. Los que estamos presentes en este auditorio formamos parte de la generación que a fines de los 80 cambiamos este país. Para seguir creciendo en los próximos años tenemos que dar un gran salto institucional. En nombre de IPAE los convocamos a que nos comprometamos con estas reformas institucionales que tenemos que emprender para crear un país más próspero y moderno. Muchas gracias. Muchas gracias al panel, a Italo Muñoz, Drago Kisic, Alexandra Chirinos y Caleb Rojas. Si se pueden quedar un al centro para que les hagan la foto. Conclusión. Y vamos preparándonos para la siguiente sesión. La sesión número 7. Dije Drago Kisic que papi sube de todas maneras como si no. Claro que sí. Bien.